Bueno, estamos entonces con Leonardo Mendoza. Vamos a trabajar hoy un tema muy interesante, ver un poquitito la música venezolana y el tema en general es influencia de la música folclórico popular en la composición académica venezolana del siglo XX, una mirada desde Paraguay, ¿verdad? Porque estamos situados acá y vamos a proyectarnos hacia Venezuela. De entrada ya quiero agradecer por este espacio a la universidad, a la Facultad de Música de la FADA y sus directivos por darnos este espacio, ¿verdad? A desarrollar estos temas. Y también a Leonardo Mendoza, que está con nosotros. Agradecerte mucho por tu tiempo, esta colaboración y nada, desarrollar este tema que es tan lindo, ¿verdad? La música de Venezuela. Así que te doy la bienvenida, Leonardo. Y si puedes aprovechar para contarnos un poquitito quién sos vos, cuál es tu trayectoria musical, si te parece. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias por tenerme en cuenta para este podcast que me parece que a cualquier músico venezolano le es muy interesante, porque la verdad es que la raíz que nosotros tenemos es bastante amplia y también es una gran responsabilidad, el tener que hablar sobre estos temas. Bueno, me dijiste que hablara solo un poco sobre mí. Soy un músico más de Venezuela, criado del sistema, ¿sí? Del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, bajo el seno del maestro José Antonio Abreu, que justamente es uno de los resultados de todo Ujú. este proceso en el que fue en el que se convirtió el nacionalismo de la composición en Venezuela, ¿verdad? Así mismo. Pero visto de otro punto de vista, él fue un creador de un gran sistema de orquestas juveniles e infantiles, pero eso sería un tema mucho más amplio y en otra ocasión podríamos hablar si quisiera de ello, ¿verdad? Bueno, soy tubista, ese es mi instrumento principal y he tocado muchísimas orquestas que tienen que ver con Venezuela y con Latinoamérica. Ahora mismo resido en Paraguay. Mi última orquesta en la que estuve fue en la Universidad del Norte, en orquesta. Estuve en la Juvenil de Caracas, estuve como invitado en la Venezuela, en la Sinfónica Venezuela Municipal de Caracas, Qué bueno. en la banda marcial de Caracas también. Y en Mérida también estuve en la Sinfónica y en la Regional Infantil y Juvenil. Súper, súper, muchas gracias, Leonardo. Bueno, si te parece, podemos arrancar un poquitito desarrollando esta temática. Por supuesto que sí. Este, naturalmente, como en cualquier país, ¿verdad? Tenemos una música folclórica popular, ¿verdad? Que a veces se mezcla un poco, también se encuentran diferencias importantes, ¿verdad? En la manera de producción, de ejecución, etcétera. Eh, ¿Te parecería comentarnos un poquitito sobre la música folclórica popular de Venezuela? Te podría decir que hay cierta característica en lo folclórico en Venezuela que el mismo venezolano diría que no tenemos identidad, pero no es eso en realidad. Es Ya. que hay mucha variedad de folclore regional. Sí. Entonces, cada estado y cada región, incluso por cada estado, tiene muy diferenciado su folclore Ujú. y su cultura, incluso estando al lado un estado del otro, podría cambiar del cielo a la tierra. Ah, mira, Son cosas bastante particulares y peculiares exacto. dentro del folclore venezolano, pero a Ujú. mí yo no lo diría así. Yo diría que más bien es algo que enriqueció muchísimo el folclore, ¿sí? Sí, totalmente. Y que amplió mucho más el panorama. Por supuesto, esta mezcla hispano-indígena y en Ujú. la que también participó, por supuesto, la parte afro de, Sí, sí. de los esclavos venidos por supuesto, por los españoles traían esclavos de África
y todo esto generó una mezcla muy, muy interesante, pero en Venezuela es como Estados Unidos, ¿verdad? Que se Ujú. divide muy Estado, diferencialmente por estados, por estados, por sí. estados. ¿Sí? Y en Venezuela pasa mucho eso, ¿sí? Que por estados hay una gran, Un ¿cómo orgullo decirlo? cultural, Sí, digamos. una contundente parte folclórica por cada uno de estos estados, ¿sí? Ah, mira, mira, mira. Sin embargo, después de haber dicho todo esto, hay una rama que lleva un, una fluidez de todo esto, ¿sí? Ujú. Que por supuesto con la historia fue evolucionando, sigue evolucionando, que eso es algo que es muy respetable dentro del folclore venezolano. Ya hablaremos Ujú. más adelante de este Sí. tema, ¿sí? Eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir sobre el, el folclore venezolano? Te puedo decir que es muy rico, que estamos hablando de un folclore de que parece que fuesen de 50 países. Exactamente, sí, es Sí. increíble. Y decime, ¿ves? eh, bueno, me adelanto un poco a la parte final, pero así brevemente, ¿ves algún, si pudiera citar, algún país en paralelo que tenga esa riqueza folclórica popular? Si te estoy sincero, capaz peque de nacionalista, Ah, ya, ya. pero yo creo que no hay. Ujú. No hay un país que tenga Ok. tantas raíces folclóricas como Venezuela. Mm. También puede ser que peque de ignorante, ¿sí? No, Porque pero ya por ahí, ¿verdad? tampoco es que lo sepa mucho, ¿no? Ok, Pero lo ok. poco que sé de los demás Claro. países, eh, Ujú. siempre va por una sola rama, siempre va por una sola vía, por lo menos dentro de lo musical. Lo Ujú. que pasa también con Venezuela es que el arraigo de la música viene más, eh, viene más hacia la parte de la danza. Ajá. ¿Sí? Cada ítem de cada región musicalmente se transforma por lo que la danza le conviene que se adapte. Pues. No es Ujú. solamente música. No solamente música. Hablando de uno de los más importantes, por llamarlo, no, se llama así, la música nacional venezolana, que es el joropo, ¿verdad? Sí, 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 sí. El joropo su significado es eso, huelga, fiesta, Ah, mira. danza, baile, ¿sí? Ujú. Sí, Cualquiera sí. diría que eso es una palabra muy venezolana auténtica y no es así. Eso es Ajá. una palabra catalana Ah, mira. que viene del folclore de allá, del canto hondo y de todo esto. Ah, entiendo. Ellos usan esa palabra de joropo, que es como una expresión de que sobre la fiesta se armó un tumbado más grande, pues Ah, entiendo. algo mucho más abierto festivamente. Muy Y bien. eso lo adaptó el llanero venezolano, que es de donde proviene este baile y esta característica del Sí. joropo, que viene de los llanos. El joropo sería como decirte la juerga, ¿sí? Ujú. Ajá. En vez de usar esa palabra, el llanero no prefería usar, pues vamos a armar un joropo. Era Ah, una entiendo. palabra usada para la fiesta, para Entiendo, que la fiesta entiendo. se prendiera. Ujú. Muy bien. Entonces, ese es el significado de la palabra como tal, ¿sí? Súper bien, súper bien. Que eso viene acompañado del baile, ¿sí? Ujú. Y de una famosa palabra dentro del joropo que se le dice el zapateado, Ujú. que también, por supuesto, viene de las raíces españolas, ¿sí? Sí. Esta misma raíz, que el zapateado sería como en España, ¿cómo se llama? Esta música flamenca, Flamenco. La ¿sí? música flamenca. Sí, sí, sí. ¿Sí? Joropo tiene una particularidad de que en todo el país se hace. Exactamente. Sí. Entonces, por supuesto que todo vino de la descendencia llanera, ¿no? Sí, sí, sí. El primer joropo que hubo
es el joropo llanero, Ujú. que sale de los llanos de Venezuela, de eso, bueno, por eso se le llama llano, ¿no? Sí. De esa naturaleza plana y árida, Ujú. parecido un poco a lo que sería el Chaco, ¿verdad? Sí. Del Paraguay, ¿verdad? Eh, y bueno, esto se viene desde el joropo central, que podríamos hablar de que es un joropo más hacia la voz, ¿sí? Sí. Allá en Venezuela se le dice el buche, Ah, el buche. se le incluye el buche O sea, más cantado, digamos. es más Más cantado, cantado. es más para acompañar la voz, ¿sí? Ujú. Ah, muy bien. El joropo central. Eh, Después están los golpes, el golpe tocuyano, por ejemplo, Ajá. el golpe tocuyano, que, o sea, es un joropo, Ujú. pero por la calidad no la calidad, está mal dicho, por decirlo, por la característica Sí. de lo que hace el 4. Ahora hablamos Ujú. de lo que es un 4. El 4 es un pequeño instrumento parecido a una guitarra de 4 cuerdas, Ujú. ¿eh? También de origen español, ¿verdad? Pero Sí. en Venezuela se autenticó, o sea, se hizo Se hizo venezolano, o sea, nacional. y Exactamente. se transformó. Creo que ahora mismo 4 solamente encontrarás, 4 cubanos, 4 puertorriqueños y 4 venezolanos. Esos son los únicos 4 que encontrarás Ujú. Ah, en el mira. mundo, ¿sí? Sí. Súper. Entonces, el golpe tocuyano, por ejemplo, del que te estaba hablando, es de otra parte del país, ¿sí? Sí. Más del oriente, eh, del Tocuyo, se llama la zona de donde es, y a ese se le incluye otro instrumento que es una bandola de Ujú. cuerdas metálicas dobles. Ah, ah, mira. Entonces tiene un sonido parecido a una mandolina o un bandolín, ¿verdad? Ujú. Pero Sí. más grueso, Más resonante. Sí, 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 sí. Ah, más mira. grueso, más grave, ¿sí? Ujú. Entonces le da un sonido muy particular y el 4 va haciendo un acompañamiento bastante golpeadito y por eso se le llama golpe. Ajá. La Ah, bandola, mira. la gran Ah, bandola de esta de Tocuyo, bien, eh, ¿cómo se diría? Comandando ahí, haciendo ajá. melodía, ¿sí? Súper, Por súper bien. supuesto, siempre dentro de esto, maraca como instrumento acompañante de percusión y eso sería el golpe tucuyano. 4, bandola, bandola de cuerdas de metal y maraca. El llanero sería arpa venezolana, que es muy parecida al arpa paraguaya, Ajá, ajá. y 4 y Bien, bien maraca. diatónica, digamos, el arpa. Sí, sí, Pero sí. sí que si encuentras la sonoridad, vas a encontrar muchas diferencias, ¿sí? Ajá, ah, muy bien. Súper. Pero que el llanero sí que es arpa, 4 y maraca, Ujú. ¿sí? Arpa, cuatro y más. Arpa, 4 y Bien. maraca, Ujú. ¿sí? Incluso eso nosotros lo llamamos a nosotros para definirnos a nosotros mismos los venezolanos, decimos, eso es más criollo que el arpa, 4 y maraca, ¿no? Eso Ah, ya, claro. como dicen Entiendo. ustedes, la mandioca, Sí, sí, más sí. paraguayo que la mandioca. Nosotros Entiendo. decimos, eso es más criollo que 4 arpa y maraca, ¿eh? Sí, sí, sí. Ok. Exactamente. Sí, Súper. porque justamente como el joropo es la música nacional, ¿sí? Sí, Y viene de los llanos, entonces todos nos identificamos con los llaneros, claro. ¿sí? Totalmente. Por Entonces, esa misma digamos razón. que se puede decir que el joropo es entonces la música por excelencia, así que representa. Está lo escrito así, o sea, Ujú. nuestro ave nacional Ah, sería el turpial, nuestra flor ujú, nacional sería la orquídea ujú. y nuestra música nacional sería el joropo. Súper. Qué Así, bueno. así luego está escrito. Lo escribió Ujú. Andrés Bello. Hay un tema famosísimo del maestro Aldemaro Romero, Ajá. bueno, que eso después se transforma en un joropo, porque eso en realidad es un vals venezolano. Y se Pero pasó a como, joropo. pero como es tan virtuoso, se pasó a joropo.
Ajá, ajá, y ajá. se llama El Diablo Suelto. Y El diablo suelto. es un tema bastante característico y se toca bastante rápido cuando en realidad el maestro lo pensó como un vals, ¿no? Que Vale, bien. Cómo sería, cuál sería la temática en la hay, música hay, folclórica hay, en el joropo? Joropo. en el joropo hay varias vertientes. Está, está la nacionalista, ¿verdad? Ujú, Que habla sobre sí. Venezuela, o sea, las vas a encontrar letras que hablan lindo de alguna zona venezolana, sobre todo el llano, o de Ujú, donde sea el joropo. Si es un joropo andino, habla de los Andes. Si es un sí. joropo central, habla del centro del país. Si es un joropo oriental, habla de las playas, de las costas y de Ujú, todo esto, ¿sí? sí. Está la parte del joropo romántico, sería, le llamaría yo, que es el famoso un despecho, un Exacto. amor, que Sí, eso es famoso en cualquier tipo de música, ¿verdad? exacto. Pero hay una vertiente también un poco, vamos a llamarlo en paraguayo, cachiay, que sería la vertiente, o sea, que es este llanero burlón, eh, Mm, que hace chiste de todo, ¿sí? mira. Y Sí, eso es una sí. característica del venezolano. El venezolano es Muy muy de hinchón. hacer chistes, muy de querer transformar todo en una risa, pues, ¿sí? Mira, qué bueno. Muy lindo eso, Entonces, muy lindo. sí. Y hay otra cosa que es muy importante dentro del joropo, que sería la copla y el contrapunteo, Ajá. ¿sí? Película. Que ya eso viene entrando a la parte cantada cuando el joropo se empieza a cantar, ¿verdad? Ajá. En el llano, empiezan los improvisadores a hacer coplas, ¿sí? Mira un poco. Eso, Den, eso vi mucho, eso vi bastante, ¿verdad? Es muy típico, digamos, la sí, copla. es muy típico la copla, ¿sí? Ujú, sí, Dentro del estilo. Y sí. después el contrapunteo, que es la misma copla, pero retando a la otra persona. Mira, o sea, que se Sí. enfrentan los instrumentos, digamos. No. Se enfrentan dos llaneros vestidos de liquiliqui. Liquiliqui es, es la vestimenta nacional, ¿verdad? Con un sombrero de estos llaneros, ¿ya? Ajá. Y se empiezan a retar a través de coplas, ¿sí? Pero ¿cómo es el reto? ¿Es musical, es verbal, es bailado? Es coplístico, o coplero, se diría, Ya. ¿no? Quien improvisa dentro de la copla mejor y quien Ah, tiene mejores argumentos. qué Entonces, bueno eso, qué bueno. la obra más representativa de Venezuela se trata de eso. Se llama La Cantata Criolla del maestro Antonio Esteves. Sí, 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 sí. Mira un Pero poco. de eso Esa es vamos a la hablar más. temática central entonces del... Exactamente. Me doy cuenta que un aspecto importante de esta copla, y ahora que me decís el contrapunteo, es el virtuosismo, ¿verdad? Inclusive Sí, en el 4 en donde la mano que rasguea, ¿verdad? Creo que sí. inclusive lleva melodía al mismo tiempo y es súper virtuosa. Puede entrar el solista al instrumento. eh, Sí, incluso esto tiene una cantidad de variedad. Dentro del joropo hay un millón de variedades. Está el zumba que zumba, por ujú, ejemplo. ujú. Está la quirpa. La Ah, quirpa es una música que salió de un personaje que se llama José Antonio Kendo. José Y en Antonio Ken. Venezuela era conocido como el Carrao de Palmarito. Ujú, Palmarito es un pueblito del llano venezolano, ujú. y él era originario de ahí él era arpista, iba con Ajá. su arpa retando a todo el mundo por la calle. Ah, Pero dentro de su música, que era la quirpa, o sea, que era un joropo muy especial que él hacía, mira. ¿sí? Yo recuerdo haber escuchado, incluso después al joropo, al pajarillo como tal, que es otro estilo, se le incluye Sí, un pedacito de la quirpa complemento, como digamos. ¿cómo se dice? Como recuerdo a este señor, ¿sí? Como Mira. homenaje a este señor, Sí, sí, sí. ¿sí? Ujú, Eh, bueno, está lo que te estaba hablando de la quirpa, está el pajarillo, sí. está el entreverado, que eso es un Ujú. golpe dificilísimo en el 4.
Ya o sea, eso es de que tienes que meter un 3 sobre 2 ahí que tienes que ser un monstruo en el 4 para hacerlo bien. Decime, tocando ese punto del 4 para aprender todos estos ritmos, ¿uno aprende oralmente? O hay una academia, digamos, instituciones, conservatorios que se dedican a enseñar el 4 como instrumento? Cómo se aprende el 4 y todos estos ritmos que ustedes tienen, ¿verdad? Bueno, eso es una respuesta que te podría decir que es un poco de los dos. Un poco, sí. Sí, o sea, hay personas que son excelentes cuatristas y aprenden de generación en generación, a lo mejor su abuelo, a lo mejor su tío, y van aprendiendo y Que son normalmente excelentes son cuatristas y a lo mejor no tienen ni idea de qué es una corchea ni qué es una negra, pero aquello es una barbaridad, ¿no? totalmente. Y bueno, y por supuesto que más hacia esta época, más, vamos a llamarlo siglo XX, acá sí que hay una escuela. Ujú. Sí, en los conservatorios ya hay profesores, hay una estructura, hay un maestro que se llama Cheo Cárdenas, que se Sí. encargó de que todo esto tomara un aspecto un poco más académico, ¿sí? Ujú. Aunque sin embargo tienes que, o sea, que haber una raíz folclórica ahí y popular que te lleve a querer tocar eso, porque no tiene sentido que quieras tocar cuatro y no quieras aprenderte un zumba que zumba o no quieras saber lo que es un... Y nadie te va a enseñar un joropo solfeado. Ujú. Claro. Difícilmente, ¿vale? Es un poco de que tenés que tener las dos raíces, sí o sí. Y decime, una curiosidad que tengo. Mm. ¿Dónde se desempeña esta música folclórica, digamos? Como te dije allá, en cada estado hay Sí, diferentes folclores, ¿verdad? Yo ahora sí. mismo te estoy hablando de uno que proliferó y que es tanto proliferó que se convirtió en la música tradicional de Venezuela, o sea, la música como que dice que eso es lo primero que uno tendría que hablar en tendencia de folclore venezolano. Ujú. Pero en cada estado hay algo de autóctono. Sí. Entonces, o sea, vos no le podés poner una característica a alguien que viene, por ejemplo, de Maracaibo, del Zulia, sería Ujú. del noreste del país, ¿verdad? Sí. Eh, que ellos tienen otro tipo de folclore que se llama danza zuliana, son gaitas y tamboreras. Ajá. eh, y eso, fíjate que también lo adoptó todo el país como música navideña. Ah, mira. O sea, en todo el país, a partir de octubre, por ahí, todo el mundo en Venezuela empieza a escuchar gaita, porque es la Interesante. música típica de dicembrina, ¿sí? Ujú. Allá. Y es una Mm. música en 6 por 8 bastante pegajosa. Se parece un poco Ajá. a la polka, pero con Mm. tamborera. Me llamó mucho la atención el merengue venezolano, específicamente el que está en 5 octavos, ¿verdad? Justamente quería hablarte sobre ese porque eso es, como quien dice, un pilar que todo latinoamericano quiere saber, ¿verdad? Sí. Porque todo el mundo Es muy cree, ah, no, raro. está en cinco, está en cinco. Sí. Es así como que, y no está en cinco. No está en 5. Mejor todavía. ¿En qué está? Contame, por favor. Esto sí es algo más allegado a mí directamente. Yo recuerdo que tocaba de invitado, mi profesor me enviaba de invitado a a su banda, a donde tocaba él, en la banda marcial de Caracas, ¿sí? Sí. Que normalmente tocaba en la Plaza Bolívar, Ujú. ¿sí? Lo que le llaman la retreta, Ujú. que era la banda tocando para todo el pueblo, todo el que quisiera estar ahí, decía para divertirlo. Entonces se hacía pura música de retreta caraqueña, se Ujú. hacían valses venezolanos, pero sobre todo se hacían merengue. Ujú. Ah, mira. Y el maestro de la banda siempre nos decía que
lo que estaba escrito ahí en 6 por 8, en realidad tendría que ser en 5 y medio. Y pero ¿cómo que en 5 y medio? Eso no existe. Sí, eso es 5 y medio octavo. Así tendría que escribirse eso. Porque en realidad no es un tresillo y 2 corcheas, sino que Exacto. en realidad es un tresillo y 2 corcheas metidas dentro de la mitad de lo que debería, no, o sea, sería de 2 y medio. Ujú. O O sea, sea, es como que sería sobra en el 3. compás una corchea, puede ser. Hay un tiempo que Sí, sobra dentro de ese compás. no, hay medio tiempo que sobra dentro de ese compás. O Medio sea, tiempo. esas 2 corcheas se tocan más rapidito. ¿Me entiendes? Son una corchea para adelante, pero no llegan a ser un 5. Ujú. Entonces, por eso el maestro nos decía que son un 5 y medio octavo. Era un ¿Podrías chiste. hacer ese ritmo? Y eso es. Entonces, era 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, pero no es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, no es un 5, sino es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Eso es merengue caraqueño, ¿sí? Wow. Que en realidad es cómo se debería tocar. Y el merengue por identidad viene de Caracas. Tengo Eh, leído que sale esto otra vez de la danza, de la forma de bailar. en la época era ¿cómo decirte? Un escándalo, Ah, ¿verdad? mira. Porque esto viene de la época colonial donde las mujeres iban con esos vestidos de amantañona Ujú, y los hombres con aquellos liquiliquis blancos que parecía que se los hubiesen pintado de ujú. fluorescente, así en el sol. Imagínate cómo se veían. Y se tocaba estas cosas y la gente se agarraba. Pero eso de que ya no había espacio personal, ¿sí? Y eso para la época era un escándalo. Y a eso Wow. se le empezó a llamar merengue rucaneado, ¿sí? Entonces, eso es como que rucaneado significa como que acurrúcate aquí, Ah, mira. acurrucado. En el tango, por ejemplo, argentino. Exacto, bien, bien tirando a lo sensual, más no a lo sexual. Entiendo. ¿Sí? Entonces, Perfecto. pero para aquella época, eso, imagínate, si el vals ya estaba bastante mal visto, Ah, mira. porque había que estar bastante cerca para bailarlo, ¿verdad? Imagínate lo que era el merengue, ¿verdad? Totalmente. Wow. Y eso es lo que pasaba en Caracas. Después, que era un baile bastante alegre, que se formaban como unas pequeñas banditas de entre bandas, o sea, se formaba algo entre una banda y un grupo folclórico que se Sí. llamaba Conjunto Cañonero. Ajá. Entonces, Conjunto que con. tenía una trompeta, tenía un saxo, a lo mejor un clarinete, pero también tenía un cuatro, tenía un arpa a lo mejor, o una bandola. Entonces, era un conjunto entre folclórico y banda, Ujú. Entiendo. ¿sí? Y Súper, esos súper. eran los que se encargaban de tocar merengue. Ah, mira. Y digamos que viene de una forma natural esa adaptación esa cosa rítmica. ¿O fue algo pensado que parte de alguien, como me comentaste antes, de este arpista? O a usted ya les llega así como una tradición oral y es No, así. todo esto viene de como quien dice, de imitaciones Ujú. de música del folclore, de música española y sobre todo de esto del flamenco, ¿no? Me Sí. parece uno de lo que llegó, de lo que pisó fuerte en Venezuela fue el flamenco, ¿verdad? Ujú. Y como el flamenco tiene tantas variaciones y tantos tipos, Claro, ¿verdad? hay Que mucho de de qué eso agarrar. sí, Sí. entonces las personas que estaban allá y hacían sus juergas, los españoles, ¿verdad? Sí. Cuando los venezolanos veían y eso,
trataban de copiar y trataban de mezclar eso un poco con lo que ellos tenían, ni siquiera era porque querían hacer, sino porque era lo que tenían, pues era su Sí. forma de tratar de reproducir eso. Y Ujú, bueno, y salían este tipo ujú. de locuras que al final son cosas bastante representativas, ¿eh? Y decime te pregunto una cosa, si antes de salir, antes de salir de lo que sería el merengue, eh, nosotros tienen ustedes una escritura estándar, digamos, Sí, de su como te digo, se escribe a 6x8. ¿Sí? El merengue caraqueño, el merengue rucaniao se escribe a 6x8. y las figuras internas, ¿cómo se escriben? Y la figura sería, o sea, lo que sería el ritmo base, que sería tresillo, corchea, así como te lo estoy diciendo. Tresillo y Ujú. dos corcheas. No, no Ah, hay misterio. Solo que este estilo de folclore desapareció con el tiempo en Venezuela y después fue rescatado. ¿en serio? Sí, Mira un poco. porque ya no había más Esas conjuntos ramas. de estos conjuntitos que te estoy diciendo que se llamaban eh, cañoneros, ¿verdad? Sí. Ya dejaron pasaron de moda, ya la gente no iba tanto a la plaza, ya empezaba más la gente a reproducir música capaz en teatritos o en sus casas, con conjuntitos, a lo mejor empezó la radio y todo esto, ¿verdad? Sí. Y esto cayó un poco en el olvido, pero llegó un momento en el que folcloristas empezaron a rescatar música, ¿sí? E Bien. incluso gente académica hizo, muy famoso en Venezuela, hay muchos grupos que, todos son unos tipos que tocan muchísimo, o sea, no sé si te oíste hablar de Alexis Cárdenas, por ejemplo, que es un No, no. solista de violín de una categoría altísima, o sea, bueno, y él se encargó, fue uno de los primeros, no fue uno de los primeros, pero sí que alguien como él se hubiese metido de lleno a un grupo folclórico, eh, dice mucho, pues, y eso es lo que estaba pasando en Venezuela y por lo tanto se rescató el merengue y ahí sí que se empezó a hacer en cinco. Ujú. El 5. Ahí sí que se empezó a ver el merengue de verdad tocado en cinco como es. O sea, como, no es como es, porque no es en cinco, pero sí que lo escribía más complicado, pues. Y sí que lo desarrollaron más, porque para mí todavía el folclore en Venezuela sigue en evolución, Totalmente. actualmente. Ujú. En evolución decís, ¿en qué sentido? En el sentido que En que está yo creo, avanzando o que está todavía, digamos, transformándose. incluso transformándose. ¿Por Ujú, qué? Porque siempre he pensado que a pesar de que están las raíces, hemos podido mantener ese interés dentro de estos temas por eso mismo, porque no se ha quedado en el tiempo, no se ha quedado en una sola estructura, sí, se ha ido nutriendo, se ha ido a lo mejor hasta formándose otra cosa y reformándose. Y eso es muy bien. interesante. Estaría bueno que la gente supiese también que hay una rama fuerte en Venezuela de música afro-venezolana. Ajá. Eso está En, buenísimo. en Está bueno. Venezuela se hace muchísima música afro-venezolana que viene de las costas, ¿sí? Ujú, En las costas venezolanas, por supuesto que está la descendencia de todos estos esclavos que llegaban con los españoles y ujú. por supuesto que lo dejaban en costas trabajando Sí. y ahí mismo formaron familia y hasta ahora está su descendencia allá. Ujú, qué bueno. Eh, y estos traían esos ritmos metidos dentro de su ser, ¿verdad? Ujú, Eh, y en toda la costa venezolana, que no es poca, hay también folclore afro, mira un ¿sí? poco. Que la gente lo confunde con afrolatino y no es Ajá. así.
porque en realidad el folclore afro-venezolano está muy diferenciado con el afrolatino. El afrolatino viene con una tendencia más cubana, más de salsa, más de rumba, más de todo esto, ¿sí? Más En ese, cambio, ¿puedo decir? y Que sí, también, ¿sí? que En difiere. cambio, el afro-venezolano es algo que viene más del tambor puro, Ah, ¿sí? mira. Wow. Sí, De- eso, de- del purismo del cuero, de la costa, de la playa, con una fogata prendida y un día exacto. de San Benito, sobre todo se hacía en días especiales de santos que ellos eh, tenían como dioses, por decirlo de alguna manera, que por ejemplo uno de ellos es San Benito, el santo negro, Ah, mira. ¿verdad? Y en diferentes costas de Venezuela se le hace golpes de tambor en su nombre, pues. Ujú. Y está muy bueno todo lo que partió de ahí, ¿sí? Ellos pudieron Incluso, dígame, conservar, ellos pudieron conservar su tradición religiosa, digamos. la única forma de que ellos lograron mantener un poco su religión Sí. es sincretizando y que la gente supuestamente no se diera cuenta de que ellos estaban eh, en un santo poniendo a otro. O sea, Mm, o cambiándole, ¿no? O sea, diciendo que la Virgen de las Mercedes, por ejemplo, para ellos es otro nombre, pero ellos adoraban a la Virgen de las Mercedes para las demás personas. ujú. Y así, Santa Bárbara, San Benito, San Juan, que también son tambores muy famosos. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Eh, y justamente de eso viene los tambores, porque el africano como tal, la mayoría, ¿verdad? ¿Qué hace en sus rituales? Tocan tambor Sí. Bailan. y bailan para sus entidades y todo esto. Sí. Y eso se mantuvo con toda y la sincretización en Venezuela, en la Mm, costa. interesante, hecho. Muy bueno. Y bueno, y así, por lo menos hablar de eso me parece que era interesante porque ahí ya tenemos como que las tres categorías, ¿no? Sí. Bueno, hablamos del merengue, no hablamos del vals, ¿verdad? Estaría bueno, si te parece. El vals venezolano que en realidad es valse, Valse es la. ¿sí? Mira Que un tampoco poco. hay mucho que hablar porque es que no esté muy diferenciado de un vals normal, ¿no? Es un vals que Un vals tiene europeo, ¿verdad? un vals Es como lo europeo, mismo. sí, Ujú. solo que bueno, se acompaña con el cuatro Ajá, claro. y lo demás sería lo mismo, ¿sí? Muy Ujú. melódico, muy cantable. Pero se puede decir vals venezolano, ¿verdad? De todas formas. Sí, Porque hay ya una mezcla con otras cosas que hacen que ya no sea un vals europeo. Como por ejemplo, vos estás señalando la instrumentación, claro, el atuendo, el tipo de baile, que me imagino que también tendrá sus cuestiones particulares. tiene sus características diferentes, por supuesto, y también las letras, ¿sí? Ujú. La mayoría Sí, de letras románticas o también naturalistas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? sí, Que, qué sé yo, habla sobre las montañas y el verde sí. y la naturaleza. Ujú. Muchos valses tratan sobre eso. ¿Qué de estos ritmos ustedes bailan, por ejemplo, en ceremonias? O sea, que es típico, vos vas a una aglomeración de cualquier tipo civil y se bailan estos ritmos, o es más de festivales, de cuestiones que tienen que ver puramente con música, o estos ritmos y danzas están insertados dentro de las actividades civiles normales, qué sé yo, no sé. Un cumpleaños, por decirte, y todos no vamos a bailar un vals o un joropo, o No, no, no. ¿verdad? No pasa. Un vals ya sería algo para nosotros más del recuerdo, ¿sí? Ujú. Muy bien. Ya pasó a ser una categoría de música,
eh, escuchable o audible, mejor dicho, ¿sí? Para Entiendo, nosotros lo usamos para deleitarnos. entiendo. El merengue venezolano en ciertas partes de Venezuela sí que todavía está vigente, ¿verdad? Ah, mira. Que todavía alguno que otro se para a bailar un merengue, porque es difícil, no es fácil bailar un merengue venezolano. Ni yo Tocar, mismo. bailar Sí. y el bajo. El joropo sí que pone un joropo en cualquier fiesta venezolana y sí o sí alguien se va para bailar joropo. Ah, mira, Es qué como bueno. una polca. Y bueno, y de lo que te estaba hablando de la música afro-venezolana, eso no puede faltar en la fiesta. Normalmente para cerrar la fiesta se pone tambor. Ah, mira. Y la mayoría de los venezolanos baila tambor. Wow. Es algo que para nosotros es muy de característico, así como que, y es un paso que solamente un venezolano va a saber hacer, porque yo no te podría explicar a ti cómo se baila un tambor. A la pucha. Enséñame a bailar tambor, te voy a decir, pues, veme y si me puedes ver y si puedes seguirme, porque no es algo tan explicable, pues. La composición académica venezolana influida por el acervo folclórico popular en el siglo XX. Eh, y bueno, básicamente mirar un poquitito, ¿verdad? Algunos compositores que vos creas interesantes, representativos del siglo XX. Eh, y nada, te escuchamos, te escuchamos. Qué responsabilidad hablar sobre este tema. Ay, 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 Una responsabilidad muy grande porque hay muchos nombres que a lo mejor no voy a decir y seguramente que sí. cualquier venezolano o cualquier maestro capaz también pega un regaño a mí, ¿verdad? Ah, sí. Porque se me pase algún nombre acá, ¿eh? No entiendo, entiendo. Pero, pero fíjate que si vamos a hablar de la composición, o sea, más bien de lo que influye el folclore dentro de la música venezolana, Sí. pues para mí tendríamos que empezar a hablar sobre Vicente Emilio Sojo. Ujú. Vicente Emilio Sojo es el fundador y el creador, además, de la Escuela Nacionalista de Composición en Venezuela. Ujú. Él creó, como quien dice, esa raíz del folclore dentro de lo académico. ¿Sí? Sí, No estoy diciendo con esto que antes de él no haya pasado algo antes con el sí, folclore, sí. pero no fue algo pensado, o sea, él sí lo pensó así. Él Ujú. sí quiso que sus alumnos tuviesen ese punto de partida del folclore venezolano para después componer. Sí. Vicente Emilio Sojo fue también, además, el creador de dos instituciones muy, muy importantes en Venezuela, que son la Sinfónica de Venezuela Ujú. y el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Sí. La primera Que orquesta la es primera, vigente, sigue la vigente, primera, ¿verdad? la primera orquesta que sigue vigente hasta ahora y el primer coro también que sigue vigente hasta ahora, que es el Orfeón Universitario. ¿Sí? Entonces, ya por ahí estamos hablando de un prócer de la música en Venezuela Sí. prácticamente, ¿sí? Él más o menos esta influencia sería a comienzos de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Más o menos. Como que Vicente la Emilio segunda Sojo, parte. sí, él nace siglo XX, sí, segunda, sí, ya para cuando él era adulto, Ujú. segunda mitad del siglo XX sería, Muy ¿sí? bien, muy bien. Eh, este señor fue senador encima Ah, de la político. República, también, Y qué también bueno, ¿verdad? estuvo, Gracias a eso habrá sí, logrado bastante. Sí, sí, sí. sí, gracias a eso se logró muchísimo, ¿sí? Él es de una él es de un estado en Venezuela que se llama Miranda, de un pueblo que se llama Guatire, Ujú. ¿sí? Perdón, mejor dicho, ¿sí? Y bueno, este señor fue maestro
maestro José Antonio Abreu, Ujú, creador del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela, fue su maestro de composición. sí. Da la Fue, impresión que él fue maestro de los grandes, ¿verdad? O sea, por él sí, pasaron todos los que después dieron un producto así muy importante, ¿verdad? Porque vos buscás biografías de otros y siempre él fue profesor. Siempre él. exactamente. Mira, la escuela nacionalista te voy a nombrar algunos nombres, ¿verdad? Está, por ejemplo, Antonio Esteves. Sí. Antonio Esteves hizo la obra más representativa dentro de la música nacionalista venezolana que se llama la cantata criolla. Te voy a seguir nombrando otros compositores que fueron sus alumnos. Estuvo eh, Evencio Castellano también, Sí. que es otro grande maestro. Yo estudié un poco composición con su hijo, Ujú, ¿sí? ok. Después hablamos de eso también. Está también Inocente Carreño, que es otro grande, ¿verdad? Sí. Y así hay, Una mira, lista. una lista, Gonzalo Castellano, Ángel Sucre, Víctor Guillermo Ramos, que son, todos hicieron muy buena música y música muy interesante para el nacionalismo o sea, estoy hablando de su raíz nacionalista, porque cada uno de ellos también tomó después su camino, después de haber estudiado con Sojo, Ujú, pero esa parte de sus estudios, por lo menos hasta graduarse mínimo, han tenido que haber hecho obras que tuviesen que ver con el folclore venezolano, porque así se los exigía el maestro Sojo. sí, no, Entonces, te podrás imaginar la cantidad de obras que le debemos a este señor, ¿no? sí. Comenzando por ahí, ¿verdad? Bueno, como te estaba hablando antes del maestro Antonio Esteves, que me pareció bastante bueno rescatar parte de lo que era este señor. Por cierto, en YouTube hay hay una entrevista que se le hace al maestro que está muy buena. Si quieren, pongan Antonio Esteves Cantata Criolla y les va a salir. Súper. Eh, Antonio Esteves es de Guárico, de Los Llanos, de Calabozo, Mm, ujú, ¿sí? Y él escribe la cantata criolla, que es la obra más representativa, como te estaba hablando, del nacionalismo venezolano, porque justamente está hecha sobre un poema que se hizo copla, que se llama Florentino y el Diablo, ujú, ¿sí? De un poeta sí, venezolano, ¿sí? sí, Entonces, este, esta obra es un duelo entre Florentino y como lo dice, como lo dice y se le presenta el diablo. ajá. Estamos hablando dentro del joropo sería la copla, ¿verdad? Eso sería una copla de un joropo, ¿sí? Ok, Por súper. supuesto que la obra del maestro Esteve tiene sus características y hay una parte donde caen en el joropo, justamente, pero se trata de todo esto. En la primera parte de la obra se trata de cómo el diablo le juega y le tienta a Florentino, ¿sí? Mm, Hasta que Florentino acepta el reto y ujú, empieza el contrapunteo, que ahí es donde ujú. entra el joropo, dentro de un espectacular. Ojalá puedas escucharla si ya no la escuchaste. Ya escuché la obra, sí, sí, sí. Bueno, después de esto, te estoy hablando de varias obras que para mí tienen mucha importancia, ¿sí? Después Sí. está una obra de Vencio Castellano que se llama Santa Cruz de Pacairigua. Ujú, sí. Este señor, Evencio Castellano, es padre de Pablo Castellano, que fue un profesor mío durante mucho tiempo y director de orquesta, y aparte, muy buen organista, Ujú, ok. ¿sí? Bueno, pero Evencio, su padre, compuso muchísimas obras, entre ellas Santa Cruz de Pacairigua, que es su obra más representativa, que habla sobre
su pueblo, Santa Cruz de Pacairigua, ¿sí? Ok, sí. Y él expresa dentro de esa obra muchas cosas de su infancia, mucho, Bien. mucho ruido de la naturaleza, muchos cantares de pájaros, Ujú, representa cruces de catedrales, ujú, eh, qué sé yo, ruidos de niños y cosas como esas. Es una obra también que lleva dentro del folclore mucho pero esto ya no es tanto folclore, sino más eso, pues más arraigo, entiendo. Ujú. ¿sí? Sí, sí, Lo sí, sí. mismo pasa con el maestro Inocente Carreño. Este señor es de Margarita, de la isla de Por la Mar. Ujú, Eh, pero él hace una obra en honor a su abuela, ujú, ¿sí? mira. Y dentro de la obra él usa muchos temas muy antiguos de cuna que le cantaba a su abuela. Su abuela era cantante popular Ajá. y él se crió con su abuelita. Y entonces dentro de la obra están todos estos temas entrelazados y además de eso está toda una cantidad de detalles de la isla. Incluso Ujú. hay un, ¿cómo decirte? Un instante de la obra, ¿verdad? Un espacio de la obra en el que parece que se está escuchando el mar. Ah, mira. Bueno, después te podemos hablar del maestro Antonio Lauro, que vos sos Ajá. guitarrista y tendríamos que ponernos, que tú tendrías más bien que hablarnos sobre él, ¿eh? Ujú. Sí, 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 Referente para cualquier guitarrista tendría que haber tocado alguna obra de él, sí o sí, para totalmente. No puedes ser guitarrista si no tocaste si algo. no tocaste algo. Totalmente. Bueno, así, cuéntame, qué más quieres que hablemos? Algo que me llamó la atención a mí, creo que tanto la obra Cantata Criolla de Antonio Esteves, Santa Cruz de Pacairiguas, ¿verdad? Pacairigua, Pacairigua, Pacairigua. Pacairigua, de Vencio Castellano y de Inocencio Carreño Margariteña. Esas tres obras fueron compuestas en el año 1954. Como estábamos hablando del maestro Vicente Emilio Sojo, ¿verdad? Que fue su guía en esto, yo creo que justamente creo que estas tres obras serían sus obras principales con las que ellos se habrán graduado dentro de este conservatorio de Santa Capilla que se le llamaba a la escuela de música, donde Ujú, ellos estudiaban, que después se convirtió en el conservatorio José Ángel Lamas, que ese es otro compositor, pero de la colonia, es más antiguo, ¿verdad? Que hizo mucho por Venezuela, también compositivamente, ¿no? Yo sí. creo que tiene mucho que ver eso. El, como quien dice, el ahínco y las ganas que tenía el maestro Sojo de de que esto proliferara, Sí. ¿sí? Por supuesto que no le vamos a quitar a nadie su esfuerzo ni sus ganas de hacer las cosas. Sí, Los maestros de por sí solos tienen el cielo ganado por lo que hicieron, ¿verdad? claro. Pero yo creo que si el maestro Sojo no hubiese existido en ese momento, esto Ujú, no creo que hubiese pasado igual, ¿verdad? sí. Y Incluso decime, incluso ahorita estamos hablando de tres exponentes que fueron como que se dice sus tres más grandes, o sea, no sé, no me gusta hablar así de la música porque todo es muy hacia los gustos, ¿no? Y yo conozco muchas obras venezolanas que, que están también ahí, igual o mejores de otros compositores ¿en la misma época de o la ya? misma, y todas nacionalistas, de todo, o sea,
No, Eh, y peor aún entonces, o mejor dicho, y mejor aún, ¿verdad? Y sí, mejor aún entonces, porque, qué sé yo, entonces mientras más producción, más obras representativas, es mucho más rico el acervo, digamos, ¿verdad? El exactamente. legado. Sí, Pero sí. este es un dato que yo encontré así, 1954 tal obra. 1950, y digo, wow, ¿qué pasó? Por ejemplo, más atrás de eso, antes de eso, ya que me estás hablando de lo que se llegó a hacer en Venezuela, está una maestra que, por cierto, nuestro teatro más grande en Venezuela tiene su nombre. Se llama Teresa Carreño, Ujú, sí. una pianista que hasta ahora se dice de que Latinoamérica es la pianista más prolífera. Todavía Ujú, hasta ahora en Latinoamérica no ha habido una pianista que haga tantos conciertos y tantos discos y tantas composiciones para piano como ella, ujú, wow. ¿sí? Fíjate que Teresa Carreño era prima de la esposa del libertador Simón Bolívar, Ah, mira, ¿sí? Ya de por ahí venía exacto. todo eso. O sea, te estoy hablando de tiempos, o sea, incluso antes de la independencia de Venezuela, ya venía esto sofriéndose, Ujú, wow, ¿sí? claro, claro. Igual el maestro Lamas, Sí. eh, y otros bastante. Hay una Tú hablas compositora, de 1700, 1800, ¿verdad? 1750 y algo, no me acuerdo cuál era el algo. Exacto. Con Sí, un por corte más ahí. clásico. Sí, sí. Era el maestro Lama compuso una obra que se llama El Popolo Meo. No sé Ujú, si aquí se usa. El Popolo Meo es una obra que se toca en Semana Santa, cuando están haciendo procesiones en la Pasión de Cristo. ujú. Se toca esta obra y se toca en muchos países de Latinoamérica. Es muy famosa. Ah, mira. Te quería comentar, hay un- una de las pocas mujeres que fue del nacionalismo, era Sí. Modesta Bor, se llama esta, que también era de la época de Antonio Esteves y de Venancio Castellano y Inocente Carreño. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa con esta señora, que es una excelente compositora, era una excelente compositora, mejor dicho, pues ya murió, es que era del Partido Comunista. Ajá. Entonces ella se fue por otra vertiente, se fue a Cuba, Mm, estudió y desarrolló otras cosas allá, pero su obra es muy interesante. Sería muy interesante que pudiéramos mostrar sí. esa parte Hay de una obra en particular que vos digas así que podemos escuchar y... lo que pasa con la obra de Modesta Bor es que yo no me sé los nombres, porque normalmente no están especificados. Ok. Pero yo sé que hay una fantasía en YouTube de Modesta Bor, que no sé cómo se llama porque no tiene nombre, pero Sí. sé que es Ella, una fantasía. ¿de qué periodo Bueno, estamos hablando de su producción? mismo periodo, un poco antes del maestro Esteves, Ok. Ok. ¿sí? Un poquito, pero no mucho, una década capaz antes. También fue alumna del maestro Sojo. Y decime, tal vez viendo este ejemplo, si te parece, uno más, Aldemaro Romero tiene una obra llamada Fuga con Pajarillo y veo que es del año Cierto. 1990, Me olvidé de que Aldemaro. Me olvidé de decime, Aldemaro, que era otro. ¿esta es una Alde, obra representativa, una de las últimas que expresan este nacionalismo? ¿O digamos que eh, sencillamente es la que más brilló a partir del 90? no. Lo que pasa con Aldemaro, Aldemaro es un compositor muy querido y tiene esa dualidad de que tanto las personas que escuchan música popular arraigada a lo folclórico y tanto como los que escuchamos más música, ¿cómo decirlo? Erudita,
Sí. eso no me gusta ese nombre, vamos a Sí, sí. llamarla clásica, Académica. académica, ¿verdad? Nada, tiene esa dualidad que es muy querido por las dos partes, porque es un maestro dentro de las dos. Entonces, él escribió muchísima música, muchísima, extremadamente largo su repertorio. Nada, ¿te parece, querés agregar algo más? Quisiera expresarme y darle mi respeto a todos los maestros que puedan escuchar esto, tanto venezolanos como del mundo. Sí. Capaz yo no sea el más indicado, puede Ujú. ser, pero bueno, en todo caso, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con todo cariño, porque me gusta mucho la música de mi país, porque de verdad que me parece que hay que decirlo, hay que expresarlo, ¿verdad? Agradecerte por este tiempo que tuviste de hablar con nosotros. Yo creo que la Facultad de Música de la FADA va a estar muy agradecida, ¿verdad?, por esta colaboración. Y nada, decirte eso. Gracias por esto, por compartir con nosotros tus conocimientos. Y ojalá que pronto haya nuevos proyectos y tenerte otra vez con nosotros, ¿verdad? Va a ser un privilegio. Con todo gusto, con todo gusto. Yo encantado, o sea, más cuando me dijiste que esto era para gente que está en formación musical también, que iba a llegar a ciertos rincones de gente que está estudiando, que está buscando avanzar, que está buscando progresar. Y si yo puedo ayudar en algo en eso, yo estoy, estoy muy feliz con mi vida por eso. O sea, esto que estoy haciendo contigo para mí es espectacular. Pueda hacerlo con poco información o con mucha información, como sea, pero si en algo puedo ayudarle a cualquier persona, pues para mí, para eso nacimos. Y agradecerte a ti, Pablo, por la oportunidad, agradecerte por haber escogido mi persona para hacer este podcast tan interesante. Me parece que fluyó muy lindo, que se dio de una manera muy buena y que agradecido estoy y te insto a que sigas haciendo estas cosas